Para tener paz en el exterior, se necesita tener paz en tu interior. Con nosotros la coach y locutora Evelyn del Carmen. Bueno, señoras, así como lo dice Bumper, pues vamos a recibir a nuestra coach. Hola, buen día. Hola, Evelyn. ¿Cómo estás? Evelyn del Carmen está con nosotros. Ay, gracias por recibirme siempre aquí. Bueno, me encanta. Después de este alboroto aquí tú vas a poner a todo el mundo así, pero me gustó, o sea, ojalá y todos debatiéramos así, cada quien respetando, exponiendo sus puntos de vista y bueno, o sea, hay puntos de vista y hay opiniones. ¿Ya sintieron la calma? Yo como sí, que la eso es automático. Es automático. Bienvenida, Evelyn, como siempre. Gracias. Y sobre todo que hoy vengo a hablar de la voz. El poder de la voz. El poder de la voz. Así es, porque tú sabes que la voz es una singularidad de cada persona. De hecho, el timbre de voz, que es lo que básicamente relacionamos con el concepto voz, es como las huellas digitales, es único y es irrepetible, porque por supuesto obedece a la anatomía de cada persona, al aparato fonatorio de cada quien, al grosor de las cuerdas vocales, la lengua, los dientes, los labios, la máscara facial, que es todo esto que tenemos en la cara, que influye en la voz que tenemos. De hecho, la voz humana, junto con el lenguaje, es el nivel máximo de la evolución de un ser vivo en la naturaleza. Eso es lo que nos distingue de cómo evolucionó nuestro cerebro hasta poder permitirnos emitir la voz y expresarnos a través del lenguaje. Entonces, imagínate tú lo importante que es la voz, que tiene tantos micromatices y es tan inteligente. La voz tiene inteligencia y tiene microexpresiones que quizás a nivel consciente no percibimos, pero que sí se perciben a nivel inconsciente y que todo el mundo percibe en nosotros y nosotros percibimos de nosotros los demás. Podemos comunicar nuestras emociones a través de cómo hablamos. Totalmente. De hecho, la voz interpreta nuestra sensibilidad interior. Por eso cuando dicen la mujer, cuando te dice no pasa nada, depende con el tono de la voz que te diga. Así no pasa nada. Y tú sabes qué pasa, que la voz o el tono de la voz pertenece a lo que es el lenguaje paraverbal, que incluye aproximadamente casi un 40% de nuestro mensaje. O sea, el tono que le damos a nuestra voz y la forma en cómo utilizamos las inflexiones, el ritmo, la intensidad y todas esas características de la voz son lo que hace que mandemos un mensaje específico. Podemos conscientemente nosotros buscar la forma de regular la voz para llevar un mensaje más asertivo o lo que nosotros queremos llevar. Totalmente. Sí, claro. O no va a salir de una forma automática. Bueno, si tú no eres consciente de lo que estás haciendo, es lo mismo como que si tú vas por ahí caminando de manera automática, que ya lo hacemos porque hay un movimiento que el cuerpo y el cerebro saben. El cerebro simplemente, tú piensas, quiero caminar, y tú caminas. Pero si tú no caminas con cierta conciencia, tú puedes tropezar con una piedra. Mira, y eso pasa precisamente, por ejemplo, en personas como yo, que tenemos un timbre de voz fuerte. A veces la gente cree que le estás hablando, le estás diciendo algo en tono molesto o mal, cuando en realidad no lo es, y a veces las personas no saben controlar o modular o cómo manejar su voz. Las inflexiones. Sí. Mira, hay que tener en cuenta primero que la voz comunica todo. Que le dice muchísimo de nosotros a los demás, que hay un uso que tú le das o como tú eliges utilizarlo, va a proyectar cosas distintas. Una voz fuerte, porque yo tengo una voz fuerte también, y yo sé dar un buen boche con mi voz, ¿no? O sea, aunque, ¿verdad?, parezca que tengo una voz así como muy apacible y todo lo demás. Pero, por ejemplo, una voz fuerte, de acuerdo a cómo tú lo utilices, puede proyectar respeto, puede proyectar seguridad, puede proyectar incluso inteligencia, puede proyectar éxito, pero también tú puedes parecer prepotente,
tú puedes parecer desagradable y entonces así va a ser el mensaje que tú envíes. Por eso es la importancia de autoobservar nuestra voz. La voz tiene magia. Es una parte nuestra que puede construir cosas hermosas. No solamente porque la utilices de una forma suave, no se trata de utilizar la voz de una manera suave, sino de la intención que tienes detrás. Entonces, hay muchas cosas que tú dices con un tono de voz que lo que esconde detrás es la falsedad, el que tú quieras, por ejemplo, mantener las apariencias. Entonces, hay que aprender a sacar esa voz, a conocer nuestra voz, a conocer nuestras melodías, a conocer nuestras intenciones profundas que van a ser transmitidas a través de la voz. ¿Sabes qué pasa mucho, Evelyn, también ahora que tú hablas del mensaje y la voz? Por ejemplo, los mensajes de texto por WhatsApp, cuando una gente te escribe, muchas veces tú lo interpretas de la manera en que sea, porque es una escritura fría. Sin embargo, cuando te mandan una nota de voz que tú te estás dando cuenta que lo que tú interpretaste en ese mensaje escrito para nada corresponde a la forma en que te está hablando esa persona, porque se dan ocasiones que tú crees que, ay, me está insultando. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó ahí? Sí. Se enojó. Y sin embargo, su voz es muy distinta a la hora de mandar ese mensaje. La suerte que existen los emojis, ¿verdad? Para Sí, uno. Porque a veces tú tienes que decir algo serio, entonces si tú le pones una carita con dos manitas por aquí, quiere decir eso te lo estoy diciendo con cariño. Sí, o por lo menos no estoy brava. Sí. Pero sí, los mensajes de texto tienen eso, que carecen de esa particularidad, de esos mensajes inconscientes que lleva nuestra voz, que están la voz está repleta de microexpresiones. Yo tengo una amiga que en el mensaje que tiene de recibir llamadas dice, la persona que usted está llamando no recibe llamadas. Por favor, mándele un texto. Qué chulo. Yo no vivo en el 1999. O sea. Bueno, pero tú sabes que se habla mucho de la robótica y de las voces de robots. Definitivamente todo eso puede ayudar. Eventualmente tendremos cada vez más de eso. Sin embargo, la singularidad de la voz humana y de las intenciones que hay de la persona que habla jamás van a poder ser emuladas por un robot. Eso es algo que nos garantiza que podemos continuar utilizando nuestra voz y que es bueno cuidarla. El cuidado de la voz, no solamente a nivel físico, que hay un montón de cosas que hacer para cuidar la voz, sino cuidar nuestra coherencia, cuidar lo que deseamos transmitir con ella, cuidar si estamos utilizándola para nuestra verdad y no necesariamente para que el otro escuche lo que quiere escuchar, o para nosotros mantenernos dentro de un espacio seguro en donde simplemente podamos ser aprobados y aceptados con nuestra voz. Y en el caso, perdón. No, adelante. En el caso, hablabas hace un momento del tema de las inflexiones y que la persona debe verse y evaluar para saber cómo va a presentar o hablar en algún momento. ¿Cuáles son esos tips que puede tomar en consideración alguien que no sepa modular correctamente su voz, o no necesariamente lo que está diciendo se interprete como lo quiere decir? O sea, ¿qué cosas puede hacer alguien para comunicar correctamente con su voz? Bueno, conocer la voz es importante, saber cuál es el potencial que tú tienes, cuál es tu línea melódica, cómo funcionas. Tú siempre sabes cuál es tu voz natural, cuál es tu voz cómoda. Uh-huh. Entonces, cuando tú piensas de una manera, lo que tú expresas, porque es como yo decía, de alguna forma, el vehículo de nuestras palabras es la voz. Entonces, bueno, me decía una maestra, hay una frase que me encanta de ella: camina tus propias palabras de manera que dejes un rastro de integridad que otros puedan recorrer. Eso para mí es hermosísimo. Tú caminas de una forma con tus palabras
y procura que dejes un rastro en el que otros puedan caminar también. Y nuestra voz es el vehículo de las palabras. Entonces, cuando tú eres consciente de lo que tú estás diciendo y de la manera en cómo lo quieres decir, cuando tú conectas contigo mismo, cuando tú puedes descubrir tu voz, descubrirte a ti misma en lo que tú proyectas con tu voz. ¿Quién eres tú? Tu voz debe decir quién tú eres. Cuando tú hablas y con tu voz, independientemente del contexto en el que hables, no estoy hablando de matices o de entonaciones como si estoy enojada o si no. Incluso cuando estás enojada, puedes proyectar que ese es tu enojo con tu voz. Eso es importante. En la parte de que sea, como dijo Ogla ahorita, una persona que tenga una voz muy fuerte y que obviamente sea muy lineal también, porque mucha gente que tiene una voz muy fuerte la tiene muy lineal y no sabe hacer las inflexiones. ¿Cómo esa persona, o de alguna manera esa persona sí podría cambiar los tonos? Porque al ser tan fuerte y tan alta, es posible hacerlo. Claro, solo tiene que hacer conciencia de ese tono en el que está hablando. Hay un montón de ejercicios en los que tú puedes, por ejemplo, hacer lectura en voz alta para escucharte, grabarte, interpretar textos, es buenísimo, porque cuando tú le das interpretación a algo que tú estás leyendo, poniendo atención al significado de palabras clave, a donde tú te enfocas, una palabra clave. Entonces, la palabra clave es clave. Y esa clave, ¿qué intención le pongo? ¿Cuál es la intención con la que quiero proyectar esa palabra específicamente? Inmediatamente tú en tu mente te enfocas en darle una intención que puede ser, yo utilizo mucho un verbo, por ejemplo, o un adjetivo. Cuando yo quiero tener el tono de, como soy locutora, obviamente muchas veces me toca interpretar un comercial. Todo es una interpretación, que no es lo mismo cuando tú hablas de manera natural, pero también, porque también hay una intención detrás de eso. Pero yo, por ejemplo, en una oración busco esa palabra que me da el sentimiento o la característica, un adjetivo o una acción, un verbo, con el mood en el que yo debo estar para decir esa oración completa. Entonces, por supuesto, todo eso se estudia también. Exacto. Las personas debemos cuidar nuestra voz, porque incluso a nivel profesional, una voz bien colocada, con una buena dicción, con articulación, con vocalización de las palabras, es importantísimo. Lo que tú proyectas profesionalmente con tu voz es tan importante incluso como lo que haces en sí. Mira, qué bueno que en esa parte, justamente crear conciencia al momento de hablar. Yo que grabo voz off para historias, por ejemplo, la gente me dice, cuando yo pongo la historia y no me ve el rostro, ¿y quién es esa? ¿Ese eres tú? Y yo sí, porque estoy consciente al momento de hacer la lectura de la misma y las inflexiones que le estoy dando a la par, dependiendo qué tipo de historia sea humana, sea política, sea lo que sea. Y la conciencia trae tanto a uno para el momento de tu modular, de cómo se escuche, los colores, el matiz, que es increíble. Y no estamos en el día a día creando conciencia de lo que decimos. Estamos hablando de estar atentos a cómo va saliendo la voz y si va a expresar lo que nosotros estamos diciendo. Exacto. Hay mucha gente que no le gusta escucharse hablando. No. Hay mucha gente que también ensaya 1,000,000 de veces algo que quiere decir o que le va a decir ya sea a una audiencia, a una persona específica cuando quiere expresarle algo que siente. Y lo quiere hacer de cierta forma, que lo ensaya 10 veces y de 10 formas diferentes en un espejo. Pero hay personas que son inclusive tan tímidas que apenas la voz le sale. Así es, son voces poco potentes, voces apocadas, pero que eso se puede trabajar. Que se puede trabajar, ¿verdad? Sí, porque por supuesto detrás de todo eso, y ahí están los profesionales,
tanto de la conducta como profesionales de la voz, los vocólogos, los terapistas del lenguaje, los fonoaudiólogos y ¿cómo se llaman los otros? Bueno, no recuerdo bien ahora. Pero sí, son personas que pueden ayudar cuando alguien tiene un problema con el lenguaje, por ejemplo. Pero todo va a depender de qué tan consciente tú seas de tus propios sentimientos, de los pensamientos que son el móvil de todas esas palabras que tú estás expresando. Una voz saludable, una voz sana a nivel, digamos que emocional o energético, es una voz plena que se expresa con honestidad. O sea, que tú no tienes miedo de que en este momento suenes distinto a como otros esperarían, o si en este momento estoy invadida por mis emociones, por un estado de ánimo, saber decir, así es como estoy ahora estoy bajita, y si quiero entonces proyectar por temas de trabajo algo distinto, si yo no soy consciente de que yo tengo hoy mi voz un poquito así como baja porque no estoy en un buen momento, si no me doy cuenta de eso, no puedo hacerlo distinto. Exacto. Por ejemplo, en el caso de los locutores, claro, la voz hay que cuidarla independientemente de que tú seas locutor o no. Aquí tenemos una llamada para Evelyn del Carmen. Buenas. Es increíble como yo puedo escuchar perfectamente el retorno del teléfono y la persona no esa persona tiene que chequear bien ese teléfono, porque es desde esta mañana que está llamando sin éxito. Esa no sabe. Sí. Bueno, entonces a nivel físico hay cuidados que todos deberíamos tener, porque nuestra voz imagínate que tú te quedes sin voz. Ay, eso es horrible. Cuando uno queda disfónico desde una noche que estaba buceando mucho, que estaba angustia, son trancazos. Yo me hago experta en expresiones faciales. ¿Cómo cuidar la voz, bebé? Sí, Exacto. hay que cuidarla, sobre todo con hidratación, con descanso y buena alimentación. La hidratación es vital, pero creemos que la hidratación es tomarse el vaso de agua justo antes de hablar. O de tener una presentación, o de hacer una grabación, o de simplemente tener una conversación. No, la hidratación se da durante todo el día, y porque fíjate una cosa, la gente piensa que las cuerdas vocales se mojan, y no se pueden mojar, porque si se mojan nos ahogamos, porque cuando uno toma agua, entonces ¿qué tú estás mojando ahí? Bueno, lo que pasa es que el tracto vocal, ahí está ¿verdad? La glotis. Ahí está la glotis y la epiglotis, que cierran para que crucen las cosas que entran por la boca, líquidas o comida o lo que sea, crucen hacia el esófago. Pero el aire que se va por el mismo sitio, pero la glotis está abierta y pasa a la tráquea por los pulmones. Ahí justamente donde está la epiglotis, donde comienza esa partecita y donde se divide tráquea y esófago, es que están las cuerdas vocales. De manera que cuando tú bebes agua, por más que tengo la garganta seca, bueno, sí, lo que pasa es que si humectas todas las partes, todas las mucosas que están alrededor, por supuesto va a tener un buen efecto. Exacto. Pero no en tu voz. La voz hay que humectarla con la hidratación constante. Se dice que la humectación, digamos que transita todo el cuerpo después que tú bebes agua en 1 hora y media o 2. O sea que si tú quieres realmente hidratar tus cuerdas vocales, debes tomar agua al menos 1 hora o 2. Los cantantes, por ejemplo, antes de una presentación, hasta 1 día o 2 días los ponen a descansar. No hable mucho, no salga aquí, no tomes esto. Pero también pasa, por ejemplo, con los maestros que terminan con problemas. Los docentes. Los maestros terminan con problemas vocales increíbles. Es que, no sé cómo estará eso ya en la actualidad, pero antiguamente, y lo digo porque incluso tengo familiares, tengo muchas tías que han sido docentes en sus vidas. Y tengo una que sufrió de un gran problema en sus cuerdas vocales a causa de la docencia para adolescentes. Es que repetirle lo mismo a un muchacho es difícil.
Sí, y terminaba completamente, o sea, ronca y con muchísimos problemas, porque a los maestros no les enseñaban, no sé si ya lo hacen, a modular a utilizar la voz. O sea, tú tienes que aprender a respirar, tú tienes que saber incluso conocer la voz. Evelyn, ¿la voz desde el estómago o desde la garganta? Mira, eso es como, eso todavía se discute, porque se habla mucho de que tú emites la voz desde el diafragma y bueno, sí, la respiración diafragmática es la respiración natural de los seres humanos, que la olvidamos a medida que crecemos. Entonces, si podemos volver a practicar la respiración diafragmática para que se haga parte de nuestro respirar común y corriente, de manera que ya respiremos con la barriga, no aquí arriba, porque aquí incluso cuando tú respiras se te va rápido el aire, porque no hay, y no es que el aire se va aquí abajo, es que el diafragma ejerce una presión que hace más espacio a los pulmones. O sea que no es que el aire se va para la barriga, sino que cuando el diafragma baja, amplía esta caja torácica, los pulmones tienen más espacio para llenarse y por eso es una respiración que lleva más oxígeno a tu cuerpo y que por supuesto a la hora de tú utilizarla para tú hablar, pues la permanencia que tú tienes hablando es más larga también, larga. El aire es suficiente para tú hablar y todo eso. Cuando yo estudié locución, el profesor me decía, tópate aquí a la hora de hablar y que tú sientas que está corriendo desde aquí. Que sientas la vibración. Desde el estómago. Sube cuando tú estás lo que sube es el diafragma. Exacto. En el momento en que tú modulas bien, correctamente y lo estás haciendo bien desde la respiración, pues tú lo sientes cuando sube. Y los mejores profesores te indican eso dentro del tema de la locución. Así es. Y bueno, cuidar muchísimo la articulación, la dicción. A mí hay dos ejercicios que a mí me encantan. Tenemos muchos problemas. Yo venía escuchando un programa de noticias en la mañana. Hipersección, no es con K. Y me da acciones. Las acciones. Sí, hay muchas palabras que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuándo lo vamos a decir? Si la estamos leyendo bien. Sí. Si sabemos cómo se escribe esa palabra. Sobre todo lo que trabajamos en medios de comunicación, porque estamos siendo ejemplo para gente que quizás la está escuchando por primera vez o la está escuchando más corrientemente con nosotros, que cuando están hablando en las calles, y vamos a tener una mejor forma de comunicarnos y una mejor dicción. Señores, estamos teniendo falta ortográfica en la boca. En la boca, así es. Pero bueno, hay que prestar atención, por supuesto, ahí influye la educación previa que ha tenido la persona, la lectura. Pero esto es determinante, o sea, si ya yo recibí una educación que quizás fue deficiente cuando yo era joven, y ya yo tengo 24 años, 27 años, ya dicen, no, que el oro viejo no aprendí a hablar. Sí. Bueno, eso depende es responsabilidad personal. Claro, no, y depende si tienes un problema de lenguaje, que ya eso tiene que verlo un terapista del lenguaje. No, estoy diciendo porque yo crecí. ¿Por hábito? Por hábito. Pues si es por hábito puedes cambiarlo. Simplemente comienzas a practicar distinto, a hacerlo distinto, a leer en voz alta, a mirar, porque hay una cosa y es que pasamos los ojos por encima de las palabras. Hay que mirar las palabras y leer de manera consciente cada sílaba con todas sus letras. Mira, pensando eso, ayer me pasó leyendo una noticia relacionada en Francia con el burkini. Y yo estaba leyendo bikini, pero ¿cómo que se prohíbe el bikini? Y leía bikini y después digo, pero es que no tiene sentido. Entonces cuando analice digo, no, es que estás leyendo mal, dice burkini, o sea, no es bikini. Lo que también el subconsciente juega con uno. Porque el cerebro, yo me imagino que ya hace sus deducciones de lo primero que ve. Así es. El cerebro inmediatamente, por eso podemos leer cuando esos memes que mandan con las letras al revés. El cerebro puede, porque lo que el cerebro mira son 2 o 3 puntos que hacen que haga la Yo vi uno que dice, si puedes leer esto, y al final explicaba que cada palabra, no importa el orden que tenga las letras,
siempre que la primera y la última sean las correctas. Exacto. Exacto. Y es verdad, uno lo puede leer perfectamente. Son trucos. Hay un ejercicio para que puede servir para cualquier persona que quiera. Yo entiendo que si pudiéramos hacerlo de manera constante, calentar la voz todos los días, no importa que tú seas locutora o no, es ¿Cómo importante. Calentar. Vamos a calentar la voz. Calentar. Como como vocales. Así. Mira, hay que calentar un montón de cosas. Primero tienes que relajar toda tu musculatura de los hombros. Ajá. Yo tuve por mucho tiempo problemas con mi garganta y mis cuerdas vocales, y todo al final apuntaba a que yo ejercía demasiada tensión aquí. De hecho, casi siempre la tensión de los movimientos que hacemos están aquí. Fíjate que cuando tú te bajas, tú haces eso. Sí. Cuando tú cargas algo, tú También. o sea, Óyeme, hasta cuando uno se irrita o uno coge un Lo pique, siente aquí. y cuando uno aquí es pone, que te da uno y pone te da esto los aquí. hombros hacia arriba y pone la cabeza dura. Entonces, Eso es verdad. Todo eso afecta la emisión de la voz. Entonces, relajar el cuello, los hombros, relajar la musculatura de la cara, incluso especialmente la musculatura de la boca, de alrededor de la boca. Eso es importantísimo. Hacer muecas, abrir la boca fuerte, sacar la lengua. Son ejercicios no nos podemos poner tampoco a hacer un montón en las redes hay un montón de ejercicios que se pueden encontrar, pero tú no para siempre puedes calentamiento. tener el tiempo para todo hacerlo eso. todo. Entonces hay ejercicios puntuales. Por ejemplo, el sonido de buque, que es poner la boca como una media sonrisa, como si fuera la sonrisa de la Mona Lisa, pero con los labios un poquito más despegados, y vibrar los labios. Eso hace que toda esta parte de la nariz, la frente, las mejillas, incluso la parte de la garganta, vibren, y eso calienta la máscara facial. Es como que tú hagas... Es una vibración muy suave aquí en ¿Qué la se boca. siente ahí? Y puedes modular con eso también, puedes hacer campanas, subir el tono, y eso te ayuda a desarrollar. Por ejemplo, yo que tengo la voz bien grave, por las mañanas tengo que hacer mis ejercicios para activar los agudos. Entonces, Se notan las inflexiones. El relajo que le van a armar los niños a las madres y a los padres que lo oigan por la mañana. No, pero sí, mira, pero excelente. Y una cosa muy importante que se nos olvida siempre, y especialmente a la gente que trabaja con su voz, es enfriar la voz al final del día. porque se calienta y también se enfría. Hay ¿Y que cómo enfriarla, se enfría. Hay ejercicios, relajando, por supuesto, quedándote callada por unos minutos. Eso ayuda. Pero, por ejemplo, el bostezo. Pero aquí en la casa, cuando venga uno callado, dice que... ¿Qué le No, pasa? porque Estoy no enfriando la voz, no tienes es, que decirle. es el momento de enfriar la voz. Ahora me enfrío la voz, entonces me quedo en silencio, porque el silencio no es malo, señores, de vez en cuando Hay gente que hablamos tanto como yo que no hay manera de que se enfríe. Bueno, no importa si estás trabajando en comunicación, no importa si estás trabajando en lo que sea, la voz va a ser, es más, para tu vida normal la voz va a ser siempre importante, así como importante siempre será la compañía de Evelyn del Carmen aquí en Distrito Informativo, nuestra coach comunicacional. Muchísimas gracias por habernos Estoy acompañado. a la orden para cualquier persona que esté interesada. Pues teléfonos inmediatamente y redes sociales. En saber de ejercicios y de todo ese tipo de cosas para utilizar bien su voz. Los Redes números sociales. de teléfono y redes Mis sociales. redes sociales, Evelyn del Carmen G en Instagram, y en Facebook, Evelyn del Carmen González. Bueno, pues ya lo saben, señores, vamos a trabajar la voz, vamos a trabajar las inflexiones para comunicar lo que nosotros queremos de una forma asertiva. Vamos a continuar con Distrito Informativo, vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Distrito Informativo.